Bienvenidos al podcast de miércoles. Los acompaña Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Con este podcast, el podcast de miércoles, estamos en iVoox, Spotify y YouTube. Y también tenemos nuestro canal en YouTube, Preguntas Incómodas. Así que pásense por ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues el tema que tenemos esta semana es bastante triste y dramático, pero bueno, no se desmotiven, no se salgan del podcast. Creo que es un problema que nos preocupa a todos, que es el abuso policial. ¿Y por qué hemos elegido este tema? A raíz de las noticias tan dramáticas que se han suscitado en Colombia la semana pasada, después de la muerte del abogado Javier Ordóñez tras una golpiza que le perpetró la policía. Para los que no conocen la noticia o que no son colombianos, este abogado Javier Ordóñez fue detenido la semana pasada con unos amigos por la policía. Según la policía, pues el hombre estaba un poco violento. Según testigos, no fue así la historia. El hecho es que le aplicaron varias descargas de Taser. De hecho, hay un video viral que lo muestra. Y luego se lo estaban llevando detenido. Y lo que se supo después es que lo dejaron en un centro médico y ya estaba muerto. Aparentemente lo que sucedió fue que al hombre le cayeron a golpes hasta matarlo. De hecho, más de 40 golpes, dice la autopsia. Mortales, y que le destrozaron órganos. Y bueno, la verdad es que la autopsia ya se conoció y ahora se está a la espera de lo que le va a pasar a los policías. A raíz de todo esto ha habido una serie de protestas en Colombia, donde además ha muerto más gente, 12, 13 personas, los números varían dependiendo de la fuente, pero nuevamente la policía se ha excedido en el uso de la fuerza y bueno, por nuestra parte pues enviamos mucha solidaridad a la gente que vive en Colombia. Igual esto es un mal que en general en Latinoamérica se vive mucho, el exceso de uso de fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad. Creo que es algo que se ve en todas partes, ¿no? Y que se ha vuelto algo muy mediático, tristemente, por el tema de la represión policial en Estados Unidos, pero es algo que en Latinoamérica ocurre con muchísima frecuencia. De hecho, viendo un poco los carteles que la gente llevaba a las manifestaciones, uno decía: en Estados Unidos te matan por ser negro, en Colombia te matan por ser colombiano. Un poco se está equiparando al abuso policial de los Estados Unidos, y si bien en este caso no es algo racial, no por ello es menos importante. Entonces, lo están comparando, y como decía Antonio, en toda Latinoamérica vivimos el abuso policial. Quizás varían las formas. Por ejemplo, en Colombia están estas figuras del CAI, que es a donde se llevaron a Javier Ordóñez, que por lo que entiendo son sedes un poco temporales de la policía, pero que ya llevan décadas y que la gente reclama que ya no las tengan, ¿no? En Bogotá entiendo que las hubo hacia finales de los 80 para controlar un poco el orden civil, pero a estas alturas pues obviamente se han trastocado. Y en cuanto a este tema del abuso policial, lo que vemos es que son cosas que pasan con muchísima frecuencia y muchas veces los casos pues quedan impunes, y esto ha generado, y ya aquí hablo en general, no solo de Colombia, sino lamentablemente de muchos otros países latinoamericanos, una desconfianza hacia la policía como institución, porque se supone que la policía está para protegerte del que delinque, pero se empieza a percibir al policía como un maleante más, y de hecho en muchísimos de estos países terminan siéndolo, porque viendo un poco el contexto en el que se desenvuelven, y ojo, muy importante, con esto no voy a justificar este tipo de abusos para nada, pero viendo un poco el contexto en el que se desenvuelven, muchas veces los policías son personas humildes, jóvenes, con pocas oportunidades, con un trabajo muy peligroso y que además no se ve compensado ni con nada, ni con una retribución salarial apropiada, ni con condiciones de trabajo buenas o un plan de carrera. Y es gente que cae muy fácilmente en la delincuencia, y repito, no los estoy justificando en lo absoluto, pero lo dramático de esta situación es que, viendo un poco las noticias de Colombia, por lo que entiendo, y corríjanme los colombianos por favor en la caja de comentarios si lo que digo no es así, entendemos que la población está harta, pero también está harta la policía. Y una vez más, no justifico, pero aún así lo dramático de la situación es que
no es algo que se pueda resolver de raíz de la noche a la mañana, sino una situación que ha calado profundamente en los cuerpos policiales y que es difícil, ¿no?, de afrontar. Por lo que estaba leyendo, la policía en Colombia no es una institución civil, sino está bajo la tutela del Ministerio de la Defensa. Creo que tiene que ver con el tema de la guerrilla, el narcotráfico, que ya los temas de seguridad en Colombia son más complicados que en otros países por el conflicto armado que han tenido durante décadas. La alcaldesa de Bogotá reclamaba que la policía se convirtiera en un órgano civil. Aparentemente el presidente Duque pues le ha dado de largas, pero yo creo que el problema va más allá, porque al final, sea civil o sea militar, que tú tengas agentes que vayan por la vida torturando a la gente, no creo que sea por el carácter de la institución, creo que es porque probablemente tienen un pésimo filtro a la hora de seleccionar agentes. O sea, esas dos personas que le hicieron eso a Ordóñez o los que han abierto fuego en manifestaciones sin una justificación real, mira, probablemente son personas que no pasarían un test psicológico sencillo. Claro, yo estoy elucubrando, no tengo ni idea, pero me parece que matar a golpes a un hombre y darle 5 descargas eléctricas cuando aparentemente no se estaba resistiendo particularmente a la detención, pues ya es ser un sádico, no tiene nada que ver con si es militar o policial su formación. De hecho, justo lo que dices, yo soy bastante de la idea, y bueno, es una opinión personal, al final no me baso en ninguna estadística, pero que la gente que es psicópata o sádica o tiene algún trastorno, su comportamiento pasa más desapercibido cuando se une a cuerpos de fuerza. Con esto no quiero decir que hay más psicópatas en la policía que en la sociedad civil o en la iglesia u otra institución, no. Esto habría que estudiarlo y me imagino que no es tan fácil de sacar, pero lo que quiero decir es que su comportamiento pasa más desapercibido, porque claro, son trabajos que exigen el uso de la fuerza, unos rasgos de personalidad muy fuertes, inclusive violentos según la situación, y entonces bueno, siempre puedes decir que el otro te agredió. Justamente el caso de Javier Ordóñez, no concuerdan las versiones de los policías con la de los testigos. Con la de los testigos. Siempre puedes decir que tu vida corría peligro y entonces ya pasa a ser un homicidio justificado, ¿no?, en defensa propia, y bueno, en el caso de la policía aún más. Entonces, ¿dónde está el límite? Digamos, siempre es más probable que se le crea a un policía que a un civil, porque sí, está amparado por una institución que además sale a diario a eso, a correr peligro, porque por más que sea, independientemente de si el policía es corrupto o no, pues sale a exponerse a unas situaciones de riesgo que muy pocos querríamos en nuestro día a día de nuestra vida laboral. No, y pasa algo que es que pasó en Chile, pasa en Colombia, pasa en muchos lugares, pasa en Estados Unidos, en Venezuela, que cuando la gente sale a protestar por la violencia policial ocurren dos cosas. Una es que la policía, cuando se excede en el uso de la fuerza, hace que la gente se moleste y a su vez responda con violencia, y sí, se crea una especie de bola de nieve que crece hasta que la situación se sale de control. Y la segunda es que también hay gente que aprovecha las protestas para delinquir, para hacer vandalismo. Inclusive se habla en Colombia de que hay grupos de ELN o de la guerrilla de las FARC que aprovechan estas protestas para hacer actos vandálicos, para aprovechar la fogata para convertirla en un incendio. Y claro, las autoridades se agarran mucho de ahí, sí, para invalidar la protesta, para retrasar medidas políticas importantes, para justificar su represión. Sí. Y entonces es lo que dices, es una espiral. Y se criminaliza toda la protesta cuando es un sector que aprovecha la protesta, bueno, para los fines que tengan, para seguir la agenda que tienen. Pero la mayoría de la gente lo que quiere es, mira, que si yo me encuentro un agente de policía, no piense que me van a matar de la forma más absurda o mínimo posible. Algún abuso de poder, mínimo sembrar droga. A sí. Antonio y a mí, cuando éramos estudiantes en Venezuela, salir de noche no solo era peligroso por la inseguridad, que ya la había entonces,
pero también porque nos paró un montón de veces la policía. Y lo primero que Antonio hacía era pensar en que no me hiciera nada a mí, y lo primero que yo hacía era mirar la parte de atrás, la maleta del carro, para ver que no nos estuvieran sembrando nada. Entonces, a ver por qué reaccionábamos así a los 19, 20 años. No es normal lo que cuento, y sin embargo creo que bueno, sé que los que nos escuchan son en gran parte latinoamericanos, nos entienden, lo verán como algo normal. Nos hemos acostumbrado a ver al policía como una amenaza. Bueno, es así, en Venezuela yo jamás sentí, al ver un policía, nunca sentí tranquilidad. O sea, era básicamente ver a en mi cabeza, que no estoy diciendo que todos los policías sean así, pero en mi cabeza era ver a un criminal con uniforme amparado por la ley, entre comillas. Es que mínimo pensabas que te iban a extorsionar. De hecho, no solo la policía, inclusive los agentes de tránsito. Una vez tuve un accidente en carro por culpa de una ambulancia que me chocó, no estando ni siquiera de servicio, su turno había terminado. Yo pienso que la persona o tenía mucho sueño o estaba ebria, pero me chocó de la manera más absurda, a pocos kilómetros por hora, y el agente de tránsito mismo estaba diciéndome que no lo denunciara, que lo dejara así. Luego típico que piden que les des algo, y estoy hablando de tránsito, ni siquiera de la policía. Entonces estamos como acostumbrados a que estos agentes no estén ahí cuidándonos, no estén ahí para protegernos. Y esto es así, también leía en países africanos, donde inclusive ante emergencias nacionales, como pueden serlo por motivos de desastres naturales, por ejemplo, muchas veces cuando la ONU y organismos internacionales, la Cruz Roja, mandan ayuda, la tienen muy difícil porque se identifican siempre con un logo, con chalecos de un color, y pues he leído casos en los que los locales, al reconocerlos como una suerte de autoridad, no les hacen caso y más bien hacen todo lo contrario a lo que necesitarían en ese momento por las circunstancias. Entonces es muy dramático ver cómo en el tercer mundo, y ya generalizó el tercer mundo, pues no percibimos a la policía como una ayuda. Que esa es una de las grandes dificultades de nuestros países para salir adelante, que no hay ninguna confianza en las instituciones. La sensación de ir por la calle, saber que el delito está en el aire, que en cualquier momento te puede pasar algo malo, y saber que si ves a un policía, pues tampoco hay seguridad. Si pones una denuncia, pues tampoco va a proceder. O te puede terminar inclusive mal si vas a poner una denuncia, que inclusive, esto ya hablo del caso de Venezuela, la policía comete secuestros express constantemente, la policía está involucrada en eso. De hecho, prácticamente la mayoría de los secuestradores express son policías. Inclusive una vez llegué a conversar con alguien que trabaja en temas de seguridad y decía, mira, es mejor que te secuestre un policía a que te secuestre un delincuente, porque el policía en el fondo no te va a matar. El policía lo que quiere es sacarte plata, sacarle plata a tu familia y dejarte en tu casa y no meterse en más problemas que ese. El delincuente tú no sabes cómo va a ir. O sea, es lo que en Venezuela se conoce como un coco seco, que tiene la cabeza... Sí, que es un tipo de delincuente que no es delincuencia organizada como tal, porque claro, en Latinoamérica, en Colombia también hemos llegado a tener la delincuencia como una institución con jerarquía, metodologías de trabajo y todo, pero un coco seco, lo que es conocido como un coco seco en Venezuela, digamos que es una unidad más pequeña, no es algo tan organizado, y es gente que puede estar perfectamente drogada en el momento que te secuestra y eso ahí puede pasar muy mal. Sí, puede pasarte cualquier cosa. Entonces, bueno, sí, esta es un poco la situación. La verdad es que lamentamos muchísimo las noticias de Colombia. Inclusive algunos seguidores nos han escrito que querían un poco saber nuestra opinión al respecto, y bueno, da mucha tristeza y da mucha impotencia porque son organismos que están amparados por el Estado, y eso lo hace todavía más alarmante. Y me explico, como los casos de pedofilia en la iglesia, cuando el delito viene por parte de una institución que deja que estos delitos ocurran, los corren debajo de la alfombra, los maquillan, siempre hay gente que encubre a otra.
es todavía más escandaloso al que delinque, digamos, a título personal, porque bueno, una persona se representa a sí misma, estos representan a una institución que además está amparada por el Estado. Entonces, bueno, entendemos que en estos momentos el gobierno va a investigar, etcétera, pero bueno, sabemos que este tipo de casos suelen quedar impunes, entendemos la frustración que se da cuando quedan impunes, porque es que sientes que no puedes hacer nada y es así, no puedes hacer nada. Quizá en este caso particular se les ponga una sanción a los dos policías o inclusive porque haya un juicio mediático, pero ¿cuántos ocurren que no nos enteramos sí, siquiera? Pero una reforma profunda es que creo que va más allá de solo la policía, en el caso de Colombia y en el caso de muchos países, es un tema ya de las instituciones en general. Esa cosa que tienen las instituciones latinoamericanas que se parece un poco a la mafia, ¿no? A la omertá se llama, es el término que usa la mafia, que es que yo no te delato y tú no me delatas. Las instituciones en Latinoamérica no funcionan también porque hay una especie de solidaridad automática entre sus representantes de no joderse unos a otros, o sea... Y porque no hay consecuencias judiciales adecuadas. Tú hablaste, bueno, quizás a estos los sancionen. A veces lo que ocurre con los casos más conocidos y que sí proceden las denuncias es que ya no pueden ser policías, pero es que esta gente, si todo ocurrió y se demuestra como dicen, en este caso específico, estas personas tienen que ir presas por asesinato. Entonces ya no se trata de una sanción o ya no formar parte de la policía, se trata como un civil, no pueden tener más derechos en caso de abuso policial. Entonces, bueno, está por verse, es un caso más, lamentablemente entre muchos, en Colombia y también en otros países, y bueno, la verdad es que lo lamentamos mucho y nos ha puesto a pensar, nos revuelve porque son cosas con las que hemos convivido de cerca. Y bueno, Antonio y yo hemos estado pensando en qué películas plasman esta situación de abuso policial, tanto en Latinoamérica como en otros países, y hemos dado con unas recomendaciones que esperemos les gusten, por lo que ahora vamos con nuestra sección Cine versus Cine. Bueno, yo tengo una película que en su momento me gustó mucho y de hecho ganó en Berlín en el año 2007, es una película brasileña, se llama Tropa de Élite. Bueno, cuenta la historia de un capitán de la BOPE. La BOPE es una especie de policía militar en Brasil, que es un cuerpo de élite donde, bueno, están los mejores de los mejores y, a ver, esta policía pues es famosa por su proceder, ¿no? Sí, su proceder. Por un lado porque son bastante eficientes en lo que hacen, al punto que en otros cuerpos de seguridad de otros países los tienen como un referente, y por otro lado, bueno, son muy duros, y por muy duros muchos los tildan de fascistas, ¿no? Por la manera en la que tratan a los delincuentes y a la gente que vive en las favelas de Brasil. Bueno, Tropa de Élite se centra en un capitán de este cuerpo y en otros dos agentes, y todo un tema de que tienen que apaciguar una favela antes de la visita del Papa Juan Pablo II. La película está muy bien porque narra, por un lado, bueno, las inquietudes que viven los agentes que trabajan en esos cuerpos de seguridad, cómo tienen que lidiar con la corrupción del Estado, cómo tienen que lidiar con los narcotraficantes, pero por otro lado también los retratan como un cuerpo que hace uso excesivo de la fuerza, y en medio de ese berenjenal se llevan por delante a justos, a pecadores, o sea, ya aquello se vuelve un infierno en el que no hay inocentes, ¿no? O sea, no se respetan los derechos humanos de nadie. Muchos calificaron la película de eso, de fascista, pero yo creo que más bien es una película muy realista, ¿no? Que explica muy bien lo que se vive en Latinoamérica, porque por un lado la gente de a pie está hasta las pelotas de la delincuencia, y sí, uno quiere mano dura con los criminales, pero no es tan sencillo, porque si fuera eso un juego suma cero, pues hace rato se habría acabado el problema, ¿no? En el medio hay un montón de gente que a lo mejor, mira, hay mucha gente que vive indirectamente del narcotráfico, pero no necesariamente son
crueles o despiadados. O sea, es un problema que es mucho más profundo a solo entrar, llevarse presos a los criminales y se acabó. Es muy complejo. Es una película que tiene cuestionamientos éticos de principio a fin y yo creo que eso es lo que la hace buena, que es, como dices, muy real, no te presenta una situación de buenos y malos, blanco y negro, sino todas las gamas de grises que hay en el medio y es eso, por un lado la gente que quiere justicia y dice sí, esta es la solución, por otro lado la gente que vive en las favelas y no delinque y está acostumbrada, tristemente acostumbrada a ver que esta gente entra y hace y deshace a su antojo y no pueden hacer nada. Y por otro lado, el punto de vista de los que forman parte de este cuerpo de fuerza, en los que hay de todo, gente más ética que la tiene difícil y gente que no es nada ética, que digamos tiene un ambiente perfecto para delinquir y entonces te preguntas si esta es la solución, porque también en política muchas veces en Latinoamérica oyes opiniones del tipo, bueno, aquí lo que hace falta es una dictadura con mano fuerte y en este caso eso, un cuerpo policial con mano dura, porque aquí no hay nada que negociar con estos asesinos. Ya, pero luego el cómo, la ejecución es totalmente cuestionable, entonces es bastante dramático porque tú mismo no sacas una conclusión, no es la típica película de Hollywood en la que vienen los estadounidenses a salvar al mundo y no hay nada que cuestionarse, ¿no? Pues es lo que la hace buena y además también recuerdo que narrativamente es muy entretenida, tiene un poco de humor negro también, sobre todo la 1 porque luego le hicieron una secuela. Sí. Pues la mía, y aquí no voy a hacer el chiste a ver cuál gana, porque la verdad es que ambas películas son muy crueles. La mía es Detroit, de Catherine Bigelow. Narra la historia de unas protestas que se dan en Detroit, en un barrio negro, tras la detención injustificada de unas personas que estaban en una reunión social. Por supuesto, vemos una escalada de violencia en las protestas y en ese contexto, unos chicos que un día están en un hotel, uno de ellos lanza una especie de fuego artificial cerca de donde están unos policías, los cuales creen que están siendo atacados y a raíz de ahí entran al hotel a ver lo que está pasando, pero bueno, eso es un poco la explicación formal, más que ver lo que está pasando, entran a reprimirlos de una manera brutal y bueno, no quiero contar el final, pero es justo esta situación de escalada de violencia que pasa a otras dimensiones totalmente injustificadas. Además, la película, además de la represión policial, plantea el tema del racismo, que no puedo obviarlo, es el tema principal. El tema central de la película, que de hecho fue algo que esta película se basa en hechos reales, en unas protestas reales que hubo en los años 60 en Detroit. Y justo los policías blancos, los detenidos negros y a ver, ¿puedo hacer un poquito de spoiler? Uno de ellos sí que lanzó el fuego artificial, pero eso fue todo, no hay delito y el resto son totalmente inocentes y es muy interesante también el grupo que secuestran porque ponen a dos chicas blancas, se trata de dos prostitutas que están circunstancialmente en ese hotel en ese momento y es muy interesante la visión que también ellas tienen del asunto porque ellas no son racistas, justo estaban con un cliente que es de color y bueno, en el desarrollo de las escenas ellas van narrando cómo perciben la situación, no siendo racistas, no entendían al principio lo que estaba pasando por ingenuidad, por desconocimiento y después cuando empiezan a entender lo que ocurre quedan casi que más horrorizadas que los chicos con los que estaban. Entonces bueno, es una película muy buena. El final no decepciona como película, desde un punto de vista social pues sí. Sí, muy vigente además, ¿no? Con todo el tema de las protestas en Estados Unidos, que es un poco triste porque ya hace mucho tiempo se vivía esto mismo que estamos viviendo ahora. La gente protestaba por el exceso
de represión por parte de la policía hacia las comunidades negras, y han pasado ya 60 años y seguimos viendo esto, ¿no? Lo cual, bueno, a uno le hace preguntarse si lo que estamos viviendo ahora va a servir realmente de algo, y todos esos mea culpa que entonan algunos políticos, que no todos, otros hasta dicen que no está pasando nada, pero los mea culpa que entonan algunos políticos, pues evidentemente te hacen cuestionarte si son sinceros, cuando al final uno no ve cambios reales. Y es muy triste ver que si hay una evolución, y si es que la hay, está siendo muy lenta, porque como justamente dices, después de tantas décadas, ver que esto todavía ocurre, y justamente Detroit de Bigelow lo que hace es retratar cómo estos abusos se ven, amparados por una institución que además, aquí, insisto, no es solo policías versus civiles, sino además blancos versus negros, y la verdad es que da muchísima impotencia ver cómo se desarrollan todas las cosas, y ver eso, que no es una película histórica como ver, no sé, 2 años de esclavitud y decir, oh, qué bárbaros eran antes, pero cuando ves Detroit, mira, da igual que salgan vestidos con pantalones acampanados. Estamos ahí. Entonces, bueno, son nuestras recomendaciones. Si no las han visto, las recomendamos. Ambas son muy buenas películas, una brasileña y otra estadounidense. Si las ven, díganos qué les parecen, y bueno, coméntenos qué otras películas sobre el tema han visto o nos recomiendan, para continuar cultivando nuestro interés por el cine. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast de miércoles, que está en iVoox, Spotify y YouTube. Nos pueden apoyar en Patreon o por PayPal, por preguntas incómodas. Y bueno, también recordar que ya falta muy poco para nuestro nuevo canal de cine en YouTube. En la parte de comunidad de preguntas incómodas damos un poquito más de detalles al respecto, así que esperamos también verlos por allá, porque sentimos que con Cine versus Cine nos quedamos cortos y queremos hablar mucho más de cine. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.